Hola, ¿qué tal? El día de hoy les daremos a conocer el tema de Neisseria gonorrea, presentado por mi compañero David Currola y un servidor, Nadia García, alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la materia Microbiología y Parasitología. Comencemos. El contenido de esta presentación nos vamos a enfocar en lo que es la morfología y estructura, características para la identificación, toxinas y enzimas extracelulares, epidemiología, patogénesis, inmunidad y manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención, y un poco de resistencia bacteriana. Bien, para hablar de su morfología y estructura, como podemos observar en la imagen que les estoy presentando, tenemos que en la estructura de los gonococos encontramos una envoltura celular que va a estar compuesta por una membrana externa, una membrana interna de peptidoglucanos y una membrana citoplasmática. También podemos observar pilosidades, que más adelante veremos un poquito de su función. La membrana externa de los gonococos se compone de fosfolípidos, que son los LPS y los LOS, y varias PME distintivas. Las PME van a incluir porinas, es decir, por A y por B, y de proteínas de adherencia conocidas como OPA. En las proteínas OPA son un conjunto de al menos 12 proteínas que obtienen su nombre a partir de la apariencia opaca que les brinda a las colonias, a causa de la adhesión entre las células gonocócicas. Entonces así podemos enfatizar que en la membrana externa se van a encontrar las LPS, los LOS y PME. Y las proteínas OPA van a ser PME de adherencia. Para caracterizarlas y poder identificarlas, tenemos que los gonococos son cocos gram negativos en forma de granos de café. Se van a disponer en parejas de diplococos y pues a menudo se encuentran dentro de los neutrófilos en muestras clínicas. Ya como pruebas bioquímicas, podemos notar que estas van a tener una oxidasa positiva y se van a fermentar solamente en glucosa. Es decir, no se pueden fermentar ni en maltosa, a diferencia de la Neisseria meningitidis. Y esto quiere decir que no va a producir un ácido a partir de otras azúcares. Para poder cultivar estos gonococos tenemos que conocer que este solamente va a crecer en medios enriquecidos como los agares chocolate, que van a tener antibióticos selectivos y van a crecer en colonias pequeñas de color gris o transparentes y pues van a variar en opacidad dependiendo de las proteínas OPA. Para poder entender su subtipificación, lo vamos a dividir en dos, que va a ser por proteínas de la membrana externa y por resistencia antibiótica. En la de proteínas por su membrana externa, encontramos que las proteínas por, en este caso las por B, se van a distinguir en diferentes serovariedades, en este caso por B1A y por B1B. Las proteínas OPA van a tener en cada cepa diferentes genes, que va a variar su expresión. En su tipificación por resistencia antibiótica, tenemos que conocer que en un estudio de genes van a codificar las beta-lactamasas, en este caso las TEM1 o el gen TET-M, que va a ser la resistencia a la tetraciclina. También tenemos otras pruebas de sensibilidad antimicrobiana llamadas MICS para la penicilina, las cefalosporinas y macrólidos, etc. Ahora, para hablar un poco de toxinas y enzimas extracelulares que están biológicamente activas, necesitamos conocer que la Neisseria gonorreica
no va a producir exotocinas clásicas como otras bacterias patógenas, pero en cambio sí va a contar con moléculas de superficie y enzimas extracelulares que van a tener efectos biológicos que van a ser importantes para la infección. Los vamos a describir a continuación. Como primer molécula vamos a tener a los lipooligosacáridos, es decir, los LOS, que esta va a ser la principal molécula tóxica. Va a funcionar como una endotoxina que va a ser similar a los LPS de otras bacterias gram negativas y nos va a causar una inflamación, un daño tisular, una pérdida de cilios y muerte celular, especialmente en las trompas de falopio. También va a contribuir al mimetismo celular, ayudando a las bacterias a evadir al sistema inmune. Como segunda molécula vamos a tener a las proteasas de IgA1, que estas van a ser enzimas que van a romper e inactivar las inmunoglobulinas A1 y va a ser una defensa clave de las mucosas humanas. Esto permite que la bacteria pueda sobrevivir en superficies mucosas como en el tracto genital, que es en donde vamos a encontrar esta bacteria. Como tercer molécula tenemos a la cialiltransferasa, que esta, aunque no es una toxina, sí es una enzima que va a modificar a los LOS, al añadirlo al ácido ciálico. Esta va a proteger a la bacteria de la acción del complemento y dificulta la eliminación por el sistema inmune. Y ya para terminar con esta parte, hablando un poco sobre su epidemiología, pues la gonorrea es una enfermedad que va a ser transmitida sexualmente, que pues actualmente sí representa un grave problema en la salud pública. Como estadísticas, tenemos que en Estados Unidos se reportan poco más de 300,000 casos al año, pero también se estima que esta cifra es menos de la mitad del número real de contagios. ¿Por qué? Porque hablamos que es un gran desafío el que para controlar esta enfermedad, la mayor parte de los casos son asintomáticos, especialmente en las mujeres, lo que va a dificultar la detección. Además, la bacteria de la que estamos hablando, en este caso Neisseria gonorreica, pues ha desarrollado resistencia a varios antibióticos, lo que va a complicar su tratamiento. El contagio, pues como ya dijimos, es principalmente por contacto sexual genital, oral o rectal. El riesgo de transmisión al tener relaciones sexuales con una persona infectada puede ser de entre un 20 y un 50%. Y aunque el gonococo puede sobrevivir por poco tiempo en superficies, la transmisión no sexual es muy poco común, aunque en el caso de los niños casi pues todos están relacionados con el abuso sexual. Para terminar con esta sección, tenemos que tener muy en cuenta que un factor que influye en la propagación de esta enfermedad es la falta de conciencia de la población, ya que pues muchas personas no la consideran una enfermedad grave, lo que va a provocar que no busquen una atención médica ni reporten sus casos. Ahora hablaremos acerca de la patogénesis. Iniciamos con la localización y el daño. Bueno, pues principalmente hay que saber que esta bacteria se instala en los órganos del aparato reproductor, en los hombres principalmente en la próstata y en el epidídimo, mientras que en las mujeres compromete las glándulas paracervicales y las trompas de falopio, y su presencia nos va a generar inflamación y deterioro del tejido en esas áreas, favoreciendo su diseminación. En cuanto a la unidad infecciosa, tenemos que la principal vía de contagio pues, es a través de la secreción de las secreciones purulentas que contienen gran cantidad de gonococos. Como mecanismo de daño, pues tenemos que durante su multiplicación acelerada, los gonococos liberan fragmentos de peptidoglicano y estos son tóxicos para las células del epitelio, así afectándonos el epitelio ciliado de las trompas de falopio, lo cual puede generar complicaciones como infertilidad. En cuanto a la invasión y la respuesta inflamatoria, la bacteria penetra las células epiteliales atravesando la barrera de las mucosas y desencadenándonos una reacción inflamatoria intensa.
y pues esta es caracterizada principalmente por la acumulación de neutrófilos, que son los responsables de la formación de la pus. Seguimos con la inmunidad y las manifestaciones clínicas. En cuanto a la inmunidad, durante la infección el cuerpo nos va a producir anticuerpos, tanto en la sangre como en las secreciones, pero en cantidades muy bajas. También nos dice que incluso si una persona se infecta varias veces, aunque uno pensaría que se va a tener alguna memoria el cuerpo, pues esto no es así, no se logra desarrollar una inmunidad duradera que nos proteja de nuevas infecciones. Esto se debe a que el gonococo cambia constantemente, como ya lo dijimos. Este es muy cambiante sus proteínas de superficie, como por ejemplo los pilis y las proteínas OPA, lo cual nos dificulta que el sistema inmune lo reconozca eficazmente. Y pues así al modificar estas estructuras importantes, el gonococo consigue evadir las defensas del organismo y hacerse invisible. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tanto en hombres como en mujeres van a ser distintas. En cuanto al hombre, la uretra es el lugar más afectado. En cuanto a los principales síntomas, son la secreción de pus por la uretra, dolor o ardor al orinar. Y pues estos signos van a aparecer entre 2 y 7 días después del contagio. Aunque no es frecuente, la infección puede extenderse hasta el epidídimo o la próstata. En cuanto a las mujeres, este gonococo se localiza en el endocérvix. En cuanto a los síntomas comunes, pues vamos a tener, que es lo más común, el flujo vaginal anormal, malestar al orinar y dolor en la parte baja del abdomen. También aquí es importante destacar que en muchas mujeres los síntomas van a ser leves o inexistentes, por lo cual, pues esto es lo que facilita que se desarrollen complicaciones graves sin ser detectadas a tiempo. Ahora hablaremos acerca del diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Y pues cabe destacar que tanto en hombres como en mujeres pues va a ser distintas, algunas cosas van a variar. En cuanto al diagnóstico en los hombres tenemos que el examen directo con la tinción de Gram es muy útil. Esto debido a que nos permite identificar diplococos Gram negativos dentro de los neutrófilos en muestras de secreción uretral. En cuanto a las mujeres vamos a tener la presencia de una flora vaginal variada y aquí se prefieren las pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos precisamente para detectar la infección. También el cultivo sigue siendo importante especialmente para evaluar la sensibilidad a los antibióticos y también para monitorear la resistencia. En cuanto al tratamiento, tenemos que antes se usaba la penicilina G. El libro nos menciona que se utilizaban dosis altas, aunque se le inyectaran los dos glúteos al paciente, pero esto ya no es efectivo debido al desarrollo de la resistencia antimicrobiana. Hoy en día el tratamiento de elección son las cefalosporinas de tercera generación que se administran en una sola dosis por vía intramuscular o oral. Y como alternativa están las fluoroquinolinas como ciprofloxacino, iofloxacino, la citromicina y la doxiciclina. Y esta última es administrada por vía oral durante 7 días. En cuanto a la prevención, pues vamos a tener principalmente promover la educación sexual adecuada y lo más importante que es el uso de preservativo y tratar a las parejas para evitar una posible reinfección. En cuanto a la resistencia antimicrobiana, tenemos que esta Neisseria ha demostrado una creciente evolución de resistencia frente a casi todos los antibióticos que se utilizan para su tratamiento. Tenemos que primero surgió la resistencia a la penicilina, que fue medida tanto por la producción de betalactamasas como por la alteración en las proteínas de unión. Luego se desarrolló resistencia a las tetralicinas y a las fluoroquinolinas, y actualmente existe una preocupación debido a que el aumento de cepas resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, como lo es la ceftriaxona y la citromicina. Como dato interesante tenemos que esta es una de las pocas bacterias que ha desarrollado resistencia a cada antibiótico que se ha utilizado históricamente para tratarla, y pues actualmente se le considera un patógeno de prioridad crítica por la Organización Mundial de la Salud. Esto debido al riesgo real de que en un futuro cercano pueda volverse intratable si se siguen teniendo estas acumulaciones. Esto es todo por ahora, gracias por acompañarnos, espero que les haya sido útil y hasta la próxima.